Estamos conversando con el candidato independiente a alcalde por San Pedro de la Paz, Audito Retamal. Audito, debemos decir también que si alguien de San Pedro quiere hacer una pregunta, por favor, Audito Retamal, solamente hay que hacerla al 23-10566. 23-10566. Preguntas para Audito Retamal de parte de los auditores de Femenina y de Plaza Independencia. ¿Usted confía realmente en Contraloría, Audito? Tengo que confiar. Sin duda es un organismo que está para ello, y el Contralor Ramiro Mendoza ha establecido una férrea visión de cada uno de sus representantes en las regiones. Confío en Ramiro Mendoza. Escuchemos una canción y ya seguiremos conversando con Audito Retamal. Sus preguntas al 2310566. Y seguimos conversando hoy día, viernes 25 de julio, con el candidato independiente a alcalde por San Pedro de la Paz, el señor y profesor normalista, Audito Retamal. Sí. Pedimos que nos llamara gente al 2310566, aquí a Femenina, para hacerle preguntas al candidato independiente a alcalde por San Pedro de la Paz, Audito Retamal. Nos preguntaron cuál es su programa, en 3 o 4 líneas, un auditor que nos llamó. Bueno, principalmente aquí hay que transformar el municipio de un sistema presidencialista, autoritario, centrado en el alcalde, a un gobierno local participativo. Eso significa de que hay que potenciar las juntas de vecinos, hay que entregarle la información constantemente, y eso significa también que la información que llegue no solo sea unilateral, sino que tiene que ser bidireccional, es decir, que rebote y vuelva a la autoridad para saber qué hacer. Sin embargo, ese es el primer nivel de la participación. Después tiene que haber un nivel resolutivo en que las consultas que se le hacen a la ciudadanía tengan la posibilidad de ser incorporadas en el trabajo del alcalde, que al final de cuentas tiene que transformarse en el lobista, el que busca los recursos que los ciudadanos le han solicitado, le han sugerido, porque es el ciudadano común y corriente el que sufre las consecuencias de una mala o buena decisión. En este caso, si es una buena decisión, tendrá que se alegra por ella. Voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos paraderos de buses hay en San Pedro de la Paz en buen estado? Usted me pregunta a mí, yo no vivo en San Pedro. Prácticamente no hay. ¿Quién sufre por una mala decisión de no instalar los paraderos? Es aquel ciudadano. Ese ciudadano tiene que colocarme a mí como primera prioridad de su sector. Queremos paraderos porque mi hijo que va a la universidad, porque mi marido que va a trabajar, porque mi pariente, mi amiga se mojan constantemente a la espera de los buses. Nos enteramos el otro día de San Pedro de la Paz porque unos propios vecinos estaban haciendo un paradero ellos con un palo de 4x4 y con nylon. Efectivamente, entonces ya no puede ser. El municipio no lo hace. Esa función. Ahora bien, ¿cuáles son las principales preocupaciones? Porque hay que jerarquizar las preocupaciones. 3 o 4 pedía al auditor que nos llamó recién al 23105. Atención oportuna de salud, no hay ninguna duda. Atención oportuna de salud. Se pierden muchos recursos en el municipio. 117 millones de pesos. No están claros cómo se utilizaron en una auditoría que hizo el Concepción frente a lo que ocurre en San Pedro. 117 millones. Que hay malversación de fondos por 117 millones de pesos, cuando se le entregaron 200 y tantos millones. Entonces, una salud oportuna. Y sin ninguna duda, la educación. La educación es el pilar fundamental del desarrollo de los pueblos. Y yo, que soy profesor y que soy director de una escuela, sé los sufrimientos de los niños cuando llegan con sus pies mojados, cuando su escuela es húmeda, es helada, es fría. ¿Qué dijo Gabriela Mistral? Piececito de niño. Sus osos de frío. ¿Cómo os ven y nos cubren? Y no los cubren. Dios mío. En ese tipo de colegios no solo hay que tener educación, hay que tener desayuno como corresponde, o almuerzo, u once. Hay niños que llegan sin desayuno, sin un pan. El pan es el primer alimento que tienen que tener en su organismo, porque tiene los carbohidratos suficientes para que desarrolle su actividad en la clase. ¿Cómo rinde un niño con hambre? Sí, por supuesto. No tiene ninguna opción. No tiene ninguna opción. Bueno, después está el deporte, está la cultura. El deporte es fundamental. Tenemos que desplazar a los niños de
otros fenómenos que hoy día nos aplastan. Hay que sacarlos de la prisión de la droga, hay que sacarlos de ese túnel sin salida, que adultos hacen prisioneros a esos jóvenes y a esos niños y caen en la delincuencia angustiados por buscar cualquier cosa para vender y tener una miserable droga. Sus preguntas, reiteramos, al 231-0566, el teléfono de Femenina está abierto para los auditores no solo de San Pedro de la Paz, sino que de Concepción. Preguntas para el candidato independiente a alcalde por San Pedro, Audito Retamal. A propósito, usted se ha convertido, lo dije delante, en el más fiscalizador de los fiscalizadores en San Pedro de la Paz. ¿Usted nos puede comentar una de esas situaciones, Audito? Creo que una de las más voluminosa y grotesca es lo que ocurre con el tema de la basura. Es increíble cómo la empresa entrega un servicio y el municipio no se preocupó de que tuviera su boleta de garantía. El inspector técnico del servicio aplicó una multa de 1020 UFs, pero el alcalde, según él, su prerrogativa, la rebajó a 5 unidades de fomento en el año 2007. 20 millones de pesos que el municipio no cobró. Sin embargo, a finales de año, los niños de San Pedro de la Paz, en el año 2007, no tuvieron juguetes. ¿En qué va su situación judicial, Audito? Bueno, ese es otro tema. El atreverme a denunciar, haber tenido el coraje de haber cumplido mi función, me ha llevado a la fecha a una sentencia de 61 días de prisión con reclusión nocturna, situación que hasta la fecha no ha ocurrido porque presentamos nosotros la nulidad del fallo de la Corte Suprema. Sin embargo, esta misma Corte Suprema ha indicado que el proceso se tiene que llevar en la Corte de Apelaciones de Concepción y estamos a la espera de que lleguen los antecedentes para hacer los nuevos alegatos con nuevos antecedentes que tenemos que determinan claramente que en ningún momento he tenido el ánimo de injuriar. Tenemos otras preguntas, pero no hay tiempo. Audito, muchas gracias a la gente que nos está llamando al 231-0566. Se nos pasó la hora porque ya viene Deporte de Primera. Pero me la Audito, deja. un agrado. Bueno, no, yo le dejo la pregunta. Déjame la pregunta, por favor. Buenas tardes, esta es una próxima oportunidad y despedimos el programa. Quédense con nosotros, ya viene Deportes de Primera.